acerca la fecha límite para aumentar el techo de la deuda en Estados Unidos y Donald Trump está muy molesto con dos principales legisladores de su partido. Los acusa de no lograr avances en el tema. Pero vamos a comenzar en Estados Unidos con este intenso debate sobre el techo del presupuesto. Ayer les hablábamos en este programa que Donald Trump hablaba de la importancia de la unidad del país. Hoy dijo algo diametralmente opuesto y lo hizo a través de su medio de comunicación favorito, que es su cuenta de Twitter. El blanco de los ataques del presidente fueron legisladores de su propio partido, el senador Mitch McConnell, líder del Senado, y el legislador Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes. La molestia del presidente estadounidense es la aprobación de un nuevo techo de la deuda que le permita al gobierno seguir funcionando. Trump dijo que le propuso a estos legisladores incluir el nuevo techo de la deuda en el proyecto de ley de veteranos, que era de fácil aprobación, y estos no lo hicieron. ¿Quién es el cuarto en disputa? Aquí lo vemos, es el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que él había advertido de la necesidad de un acuerdo para mantener la solvencia de Estados Unidos. Vamos a poner en contexto lo que está sucediendo. La fecha límite para aumentar el techo de la deuda se acerca, el Congreso tiene hasta finales de septiembre para actuar. El gobierno se quedaría sin fondos para pagar sus deudas el 29 de septiembre si el Congreso no aumenta el techo de la deuda o aprueba alguna otra iniciativa de gastos. El Departamento del Tesoro tendría dificultades para pagar casi el 25% de las obligaciones del país correspondientes a ese mes, según un grupo de expertos bipartidistas. Los legisladores tendrían que actuar inmediatamente si quieren garantizar que todas las obligaciones del gobierno se paguen en su totalidad y a tiempo. Andrea León nos explica cuáles son las consecuencias de un posible incumplimiento. Según un nuevo análisis del Bipartisan Policy Center, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se enfrentará a decisiones sumamente difíciles si el Congreso no aumenta el techo de la deuda antes de octubre. Sin un aumento o suspensión del límite de la deuda, el Departamento del Tesoro carecería de autoridad legal para endeudarse, y como el gobierno gasta más de lo que recibe, está obligado a pedir prestado. El incumplimiento de las obligaciones legales de los Estados Unidos no tiene precedentes reales. Es probable que los mercados ganen dinero y si el impasse no se resuelve rápidamente, la economía sufriría las consecuencias. El centro bipartidista calcula que el Tesoro se quedaría corto en $80,000 millones en octubre, lo que significa que no podría pagar el 23% de todas sus facturas para ese mes. El pago de programas importantes y populares como el Seguro Social, Medicare y Medicaid se convertiría rápidamente en un imposible, según el informe. Las opciones a las que se enfrenta Mnuchin son peligrosas. Si elige realizar los pagos de esos programas, no podría, por ejemplo, reembolsar los impuestos de los usuarios del servicio de rentas internas o pagar los beneficios de los veteranos de guerra. Sin embargo, los líderes republicanos han prometido que el techo de la deuda será aumentado a tiempo. El problema es que no han podido ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo. Entre sus desacuerdos está la posibilidad de aprobar un aumento del techo de la deuda limpia, es decir, que no se agregue ninguna otra medida a la ley, o vincular cualquier aumento a los recortes de gastos que muchos proponen. Si el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, no pueden resolver sus diferencias, tendrán que apoyarse en los demócratas para obtener un aumento o suspensión del techo de la deuda. Además, el presidente Trump tendría que estar de acuerdo y firmar el proyecto de ley. La expectativa es que los legisladores eviten el incumplimiento de los pagos. Sin embargo, esperar hasta el último minuto también tiene un costo. Los resultados del techo de la deuda anterior han aumentado los costos del endeudamiento del país, porque los inversionistas huyen a las políticas arriesgadas. Además, esta semana la agencia de calificación crediticia Fitch dijo que revisaría la nota AAA de Estados Unidos si el límite de deuda no se levanta de manera oportuna antes de la fecha límite. Andrea León, CNN, Atlanta. Nos acompaña Juan Carlos López desde Washington. Juan Carlos, ¿qué tipo de reacciones están generando estos tweets de Donald Trump con palabras realmente muy duras hacia dos personas muy importantes dentro de su propio partido? Carlos, ya hay un factor que hay que mencionar, el factor político. Ya el último cierre de gobierno, que fue impulsado por el senador Ted Cruz, tuvo consecuencias serias para los republicanos a nivel político de reacción de la gente que
obviamente tiene una respuesta negativa a que no se cumpla con los servicios básicos como los parques, como el acceso a oficinas del gobierno, como el transporte. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? El presidente Trump confirmó lo que funcionarios de la Casa Blanca y del Senado decían que no estaba ocurriendo, y era su enfrentamiento con el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, y sus críticas a Paul Ryan, el presidente de la Cámara. Cuando dijeron que se iban a reunir a partir de 5 de septiembre, cuando regresan de vacaciones, pues el presidente salió a través de Twitter y dijo que sí, que está muy molesto porque Mitch McConnell prometió que iba a derogar la reforma de salud como si Obamacare, y que no lo hizo, y que hubiera sido muy fácil, por ejemplo, resolver el tema del techo de la deuda si lo hubieran incluido en una ley que tenía apoyo bipartidista para dar beneficios a los veteranos de guerra. Lo que ocurre es que el presidente parece no tener claro, o por lo menos para su mensaje en Twitter no tenía claro el proceso legislativo, porque legisladores de Cámara y Senado dijeron que consideraron incluir el techo de la deuda en ese proyecto para los veteranos, Carlos, pero que de haberlo hecho hubiera tumbado la ley de apoyo a los veteranos, y que por eso están haciéndolo como lo están haciendo ahora. Es un proceso de negociación. Un principio básico es que el gobierno en Estados Unidos tiene 3 ramas, cada una con la misma autoridad: el ejecutivo, presidente Trump; el legislativo, Cámara y Senado; y el judicial. Pues el Congreso no trabaja para el presidente, son independientes y son ellos quienes controlan los fondos. Tanto Paul Ryan como el Mitch McConnell dicen que no están dispuestos a cerrar el gobierno. El presidente dijo que si no le dan fondos para la frontera estaría dispuesto a hacerlo, pero parece ser más discurso de negociación que una realidad, porque los republicanos entienden que si se llega a dar este cierre y se da ese escenario que reportabas hace un instante, pues tendrían consecuencias en las urnas, y eso no lo quieren ni unos ni otros. No le convendría ni a los republicanos ni a los demócratas. Entonces, ¿tú consideras, Juan Carlos, que se va a llegar a un acuerdo? Y es lo que han anunciado. Tanto Paul Ryan como Mitch McConnell consideran que van a encontrar el mecanismo para cumplir con las obligaciones de Estados Unidos, porque saben que el incumplimiento generaría consecuencias políticas, económicas, financieras, y por eso es esta batalla. Lo que hemos visto hoy es más el presidente con su acostumbrada actividad en redes sociales, su crítica a los líderes de su mismo partido, y refleja el momento tenso que se vive en Washington, porque para poder avanzar la agenda legislativa, avanzar la agenda del presidente, necesita del Congreso, pero está enfrentado con el partido que lo llevó a la presidencia. Entonces hay un fenómeno en que los demócratas están mirando y los republicanos están en esta disputa. Chuck Schumer, el senador de Nueva York, quien es el líder de la minoría en el Senado, dijo que no están dispuestos a permitir que se cierre el gobierno. Y por supuesto las críticas son para el presidente en medio de su estilo de confrontar y de decir las cosas como a él le parece, que por supuesto están teniendo estas consecuencias. Un estilo único de Donald Trump. Juan Carlos, más de esto en Directo USA hoy a la tarde. Juan Carlos López en vivo con nosotros desde Washington. Para seguir hablando de este tema, le doy la bienvenida a Isaac Cohen, consultor internacional de economía y finanzas y presidente de Inverway. Isaac, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se ve en el resto del mundo esta situación, que el presidente estadounidense se enfrente a su partido y que se esté discutiendo todavía qué va a pasar con este techo de la deuda, no se llega a un acuerdo? Muy complicado, porque si Estados Unidos pierde su clasificación AAA con motivo de que no puede cumplir con sus obligaciones, muchas entidades crediticias en el mundo están obligados a mantener en sus carteras valores clasificados en AAA. Entonces lo que tendrían que hacer es vender los bonos de Estados Unidos, porque ya no son valores aceptables, y eso causaría un quiebre financiero en el mundo entero. Hay gobiernos que tienen invertidas sus reservas en activos de Estados Unidos que podrían salir afectados, de manera que yo creo que la situación es tan grave que cuesta mucho hasta imaginarse lo que podría pasar. El Partido Republicano sabe muy bien lo que le va a pasar si cierra el gobierno, si el gobierno de Estados Unidos deja pagar sus deudas. Van a perder las próximas elecciones, como les pasó cuando el líder de la mayoría, Newt Gingrich, cerró el gobierno. ¿Podría perder la clasificación AAA a Estados Unidos? Efectivamente, ya la agencia clasificatoria Fitch ya lo dijo en el segmento introductorio, ustedes lo dijeron muy bien. Si es que Estados Unidos pierde su clasificación, entonces todos aquellos que tienen obligaciones con Estados Unidos que deben de ser clasificadas AAA van a tener que salir de ellas, y eso causará un quiebre financiero en el sistema mundial.
Vamos a hablar si sucede esto realmente. Están los principales autoridades de los bancos del mundo aquí en Estados Unidos reunidos justamente en Wyoming. ¿Crees que es un tema que se va a mencionar durante este encuentro? ¿Crees que podría influir de la manera que se realizan las conversaciones y los discursos que se esperan tanto desde la máxima autoridad de Estados Unidos como del Banco Central Europeo? Bueno, efectivamente, yo creo que los banqueros centrales que se encuentran reunidos en Jackson Hole van a tener que considerar esta situación, porque el enfrentamiento entre el presidente y los líderes del Congreso de su propio partido, pues habla muy mal de la forma como está funcionando el gobierno. El Congreso de Estados Unidos es el que tiene el derecho de manejar las pitas de la bolsa del gasto del gobierno. Y el presidente, creo yo, que está tratando de interferir en los procedimientos del Congreso, y eso, la separación de poderes en Estados Unidos, como muy bien lo dijo Juan Carlos, no lo permite. El Congreso es el que tiene el derecho de hacer esto, y parece ser que el secretario del Tesoro, Mnuchin, ha estado y ha llegado a un acuerdo con el señor McConnell para sacar adelante esta situación. Estuvieron en una reunión en Kentucky esta semana, juntos, de manera que hay posibilidades de que hayan conversaciones muy cercanas entre el secretario del Tesoro y el líder de la mayoría del Senado. Entonces, yo creo que en el fondo debe prevalecer la serenidad de aquellos que entienden el problema. Precisamente el secretario del Tesoro, él advirtió que, digamos que no se llega a un acuerdo en el Congreso, que él tiene otras opciones para evitar el cierre del gobierno. Cuando se refiere a otras opciones, ¿qué otras opciones puede utilizar el secretario del Tesoro para evitar un cierre del gobierno? Bueno, creo que lo que tiene que hacer es limitar algunos gastos y cumplir con los más perentorios, con los más urgentes. Pero eso es jugar un poco con las cifras, porque la verdad es que en algún momento llega en que el gobierno de Estados Unidos gasta más de lo que recibe y se tiene que endeudar para poder funcionar. Eso es obvio. Y el Congreso autoriza cada año que el gobierno que tenga un límite de deuda adecuado para poder funcionar. Y esto ha pasado. Lo que pasa es que cuando se quiere amarrar esto con cosas políticas, entonces el asunto se complica. Isaac, te agradecemos, muy amable. Gracias, Isaac Cohen, en comunicación con nosotros desde la capital estadounidense. Bienvenidos, inicia Directo USA desde Washington. Es jueves 24 de agosto. Gracias por acompañarnos. Durante la siguiente hora vamos a reportar sobre el presidente Trump. La Casa Blanca y portavoces del Congreso, del Senado, decían que no había disputa entre el presidente y el líder de la mayoría, Mitch McConnell. Pues el presidente confirmó que sí a través de las redes. Y lo hizo criticando a McConnell cuando en un desayuno lo acababa de alabar. Siguen las disputas entre la Casa Blanca y el Legislativo. Y por otra parte, Jared Kushner, yerno y asesor presidencial, se encuentra en Medio Oriente, se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, está intentando revivir un eventual proceso de paz. Y ahora, por supuesto, que nos vamos directo a las noticias. El presidente ganó haciendo campaña por el muro, entonces quiere que esto se haga. Seguirá trabajando por esta financiación. Recordemos que hay muchos senadores demócratas que también votaron para tener seguridad en la frontera. Y quizás estos mismos individuos puedan hablar con las personas en su partido y conseguir una ley bipartidaria en este sentido. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, insistiendo en que el presidente no ha renunciado al muro fronterizo y tampoco a que México pague por él, aunque México ha dicho en numerosas oportunidades que no lo va a pagar. Esto se dio en un día en que el presidente arreció sus ataques contra los líderes de su mismo partido, contra Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, quien lo acababa de alabar en un desayuno en Kentucky. Dijo McConnell algo muy interesante, dijo que su trabajo como líder de la mayoría en el Senado era como el de un sepulturero. Dice, estoy por encima de todos, pero nadie me pone atención. También el presidente atacó a Paul Ryan y dijo que hubiera sido más fácil aprobar el aumento en el endeudamiento de Estados Unidos si se hubiera incluido en una ley anterior para los veteranos. Paul Ryan respondió diciendo que van a aumentar el techo de la deuda, que no habrá problema en hacerlo. No siguió la pelea del presidente, McConnell tampoco, pero otros legisladores reconocieron que intentaron la estrategia de elevar el techo de la deuda en un proyecto de ley diferente,
pero que eso no pasó. Y destacan que el presidente, o por estrategia o por conveniencia, todavía no entiende el proceso legislativo. Este es uno de los discursos que le hemos presentado esta semana del presidente Trump. Aquí hablando sobre Afganistán, luego ha habido otros de Virginia, pero este jueves se revivió una polémica porque había versiones que decían que no había disputas entre el presidente y el liderazgo de Cámara y Senado, pero luego el presidente a través de las redes confirmó que sí. Un momento político en el que el presidente, por ejemplo, habla del tope de endeudamiento del gobierno que tiene que ser aprobado antes de septiembre, luego de amenazar con cerrar el gobierno si no le dan los fondos para construir el muro. Vamos a hablar sobre eso, sobre el momento político y la relación del presidente Trump con su mismo partido. Me acompaña Alfonso Aguilar, es abogado, el presidente de la Alianza Latina Pro Valores Conservadores, fue director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Gracias, Alfonso, por acompañarnos nuevamente. Una semana en la que, como analista político, has pasado de alabar el discurso del presidente, el mensaje de Afganistán, a mostrar sorpresa por el que dio en Virginia. Este jueves se confirma que sí está molesto el presidente con Mitch McConnell, que cree que ha fallado en su trabajo y lo sigue fustigando. Como republicano, ¿cómo ves esta coyuntura política? Como conservador, realmente es difícil defender a Donald Trump cuando utiliza una retórica que divide, que ofende, que busca confrontación. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de sus políticas, pero ciertamente yo voy a tomar al presidente Donald Trump y esta administración un día y un tema a la vez. En el caso del lunes creo que fue un buen discurso el tema de Afganistán. Es importante nosotros poder enviar más tropas para poder tratar de estabilizar esa situación donde vemos el talibán fortaleciéndose. Sin embargo, al día siguiente da un discurso donde ataca al liderato republicano. Después envía, como tú dijiste, unos mensajes de tweet atacando al speaker Paul Ryan y al líder de la mayoría, Mitch McConnell. Yo no sé cómo eso ayuda a adelantar su agenda legislativa. Ahora que regresa el Congreso en septiembre, que tienen pocos días en la agenda legislativa hasta final de año para considerar el tema del tope del endeudamiento, como tú dijiste, y también el tema de la reforma contributiva. Él necesita una buena relación de trabajo con ese liderato y francamente ese tipo de ataque al liderato no ayuda a desarrollar este tipo de comunicación efectiva que logre el que se apruebe esta legislación. En redes el discurso generó mucha reacción. Por ejemplo, amenazó con salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con paralizar el gobierno si no se aumenta el tope de la deuda. Y no lo dijo directamente, pero dijo que Joe Arpaio, el alguacil del condado de Maricopa, se puede quedar tranquilo. Está pendiente de ser sentenciado luego de haber sido condenado por desacato a la corte. ¿Esos mensajes cómo van a caer y cómo puede caer un posible indulto a Joe Arpaio? Esa es la cosa, son tantos mensajes sobre tantos temas que insultan a diferentes audiencias. Tomemos el Tratado de Libre Comercio. La negociación acaba de empezar con México. ¿Por qué decir públicamente que él prefiere el terminar con el Tratado de Libre Comercio si están empezando las negociaciones? Es un tema del cual realmente no debería hablar. Ese no es el tipo de comentario que uno espera del presidente. En el caso de Joe Arpaio, ¿por qué tratar de en este momento indultar a una persona como Joe Arpaio, que ha perseguido a la comunidad inmigrante y a la comunidad hispana, que su policía entraba a comunidades hispanas y detenía a hispanos sin ningún tipo de sospecha o causa para detenerlos, muchas veces deteniendo a personas que eran ciudadanos y que tenían estatus legal? Francamente es incomprensible. Yo creo que eso molestaría muchísimo a los hispanos. Yo creo que continúa ofendiendo a distintos sectores de la sociedad. No sé cómo esto ayuda nuevamente a adelantar su agenda legislativa. Y lo irónico es que si vemos ciertos indicadores, hay cosas positivas. La economía está creciendo, el último trimestre creció por un 2.6%, el desempleo está a un nivel más bajo, el más bajo en 16, 17 años. Las detenciones en la frontera sur han bajado por un 70%. Son todas cosas positivas de las cuales él pudiera estar hablando. Sin embargo, nos estamos enfocando en otras cosas. Y tal vez destacar que los republicanos tienen Cámara, Senado y tienen la presidencia, lo que debería facilitar avanzar la agenda, pero en este momento la figura del presidente está impidiendo que avance esa agenda. Y otro problema con el discurso que dio en Phoenix es nuevamente que entra con el tema de Charlottesville, tratando de retar la narrativa de la prensa, los reportajes que salieron en la prensa sobre lo que él dijo sobre la manifestación en Charlottesville. Y la realidad es que
el problema no fue la prensa, el problema fue lo que él dijo. Él fue el que dijo que había personas buenas, nice, fine people, en esa manifestación supremacista blanca. O sea, eso es inaudito, y lo que ha hecho es dividir a la nación en vez de sencillamente decir, condenar lo que sucedió y denunciar por nombre a estos grupos supremacistas blancos. Aunque él sí tiene un punto de que hay grupos de izquierda que están llenos de odio y que están buscando la violencia. Pero al él sencillamente no denunciar por nombre a los supremacistas blancos, que fueron los que organizaron esa manifestación, se hizo mucho daño. Y el problema es que en vez de tratar de reparar las cosas y pasar a enfocarse sobre su agenda legislativa, vuelve estos temas, vuelve a echarle leña al fuego y continúa dividiendo y antagonizando a muchas personas. Si vemos las últimas encuestas, la encuesta de Quinnipiac lo tiene con un nivel de aprobación de 35%. Y esa reducción en el apoyo al presidente se debe a que hay una erosión con los votantes republicanos. Hay republicanos que votaron con él que se están desesperando. Vuelvo a mi caso. Me gustaría apoyarlo continuamente, pero cada vez que dice una cosa fuera de orden, se hace tan difícil el poder apoyarlo y defenderlo. Estamos apenas a jueves. Vamos a ver. Y apenas a 7 meses de esta presidencia. Alfonso Aguilar, presidente de la Alianza Latina Pro Valores Conservadores. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Directo USA.